Buenos días, que el Señor les continúe bendiciendo gracias y abundantemente en este día del Señor, donde venimos a estudiar su palabra. Comenzamos entonces con una oración. Padre, te damos gracias, pero es bueno para siempre tu misericordia, grande eres sobre todas las cosas. Amado Padre, hoy día pues venimos a ti para conocer más de ti, conocer las cosas grandes y ocultas que tú tienes preparado para nosotros. Abre nuestros corazones, Señor, para que podamos entenderlos, para darte gloria y honra a tu nombre. Amén. Amén. Okay, estamos en el tema de la salvación y hemos entrado entonces en lo que se llaman los retos de la interpretación. Entonces, en los retos de la interpretación, estamos hablando de 4 retos. Más adelante quizás haya un 5º reto que lo voy a estar exponiendo. Estos son, primero, ¿puede el hombre perder la salvación? No. ¿Puede el hombre perder la salvación? No, porque Dios la otorga, no se la va a quitar. Bueno, ¿puede perder el hombre la salvación? Y la respuesta es sí. ¿Sí? ¿Cómo la puede perder? Si la niega. Bueno, sí. Tiene que negarla, o sea, rechazarla. O sea, no todo el que dice Señor, Señor verá el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, que puede el hombre perder la salvación, puede perder el hombre la salvación si la rechaza. ¿Okay? Ahora, la segunda pregunta: ¿puede el hombre, luego de ser salvado, perder la salvación? Entonces ahí es no. ¿Okay? ¿Por qué razón? Porque el que da la salvación es Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo que va a hacer, lo va a hacer. O sea que si Él te da la salvación, o sea que en otras palabras, Él te monta en el bote salvavidas, Él no te va a empujar y decir, me equivoqué. Porque Dios no se equivoca. Entonces comenzamos a hablar sobre yo tengo el libre albedrío en la salvación. Vamos a arrancar en ese punto que sería el número 3, y luego veremos el bautismo en agua, la Santa Cena y las lenguas. Son evidencias de la salvación. Veremos entonces eso con más detenimiento. Si por favor le pasas entonces a Norma. Así que hemos establecido que un hombre, luego de ser salvado, no puede perder la salvación. ¿En qué página estoy? Eso es lo que quiero saber yo. Por eso tenía el paquete en la mano para decirles la página. Número 3, el número 3 yo creo que está como en la 50. En la 50. Sí, Es el número 3, donde establece Sí. La 51. 51. Sí, 51. Yo tengo el libre albedrío en la salvación. ¿Sí? Así que nuevamente lo que estamos mirando son retos de interpretación. O sea, como retos de interpretación, pues, ¿qué opinan otras religiones en el tema de la salvación? O sea, cómo ellos contradicen lo que nosotros hemos estudiado, lo que nosotros reconocemos dentro de lo que sería entonces el tema de la salvación. Y nuevamente, pues, yo tengo el libre albedrío en la salvación. O sea, nosotros establecemos que la salvación es completa obra de Dios, que la salvación es por gracia. Pero nuevamente, hay religiones que establecen que la salvación es por mi libre albedrío. En otras palabras, yo decido si quiero ser salvo, yo decido si quiero ser condenado. Así que hay personas que reclaman que tienen ese libre albedrío, por lo cual entonces eso les permite a ellos ser el árbitro de sus propios destinos, de sus propias vidas, porque ellos pueden escoger entre ser salvados o ser condenados. Si yo quiero ser salvado, soy salvado. Si quiero ser condenado, quiero ser condenado. Esta creencia no solo pone erróneamente al hombre a la altura de Dios en la salvación. Normalmente lo que está estableciendo es que como yo decido, o sea, si Dios es el que da la salvación y Dios es soberano sobre toda la creación, yo decido si quiero ser salvo o yo decido si yo quiero ser condenado. Pone al hombre a la altura de Dios
en conocimiento. ¿Me explico lo que estoy diciendo? En conocimiento, dice pues, o sea, tanto yo como Dios sabemos si yo soy salvo o si yo no soy, o si yo soy condenado. Así que no solamente pone erróneamente al hombre a la altura de Dios que da la salvación, sino que Dios en toda su omnisciencia no sabe si el hombre quiere ser salvo o si el hombre quiere ser condenado hasta que el hombre lo decida. O sea, pueden ver el disparate en la creencia del libre albedrío. O sea, que nuevamente Dios no sabe. O sea, Dios es omnisciente, pero excepto en eso. Excepto en eso. Dios no conoce si tú quieres ser salvo. Pero 80 años, sí, no. Claro. Entonces, pues, es importante destacar que la creencia del libre albedrío y de que el hombre es árbitro de su propio destino, eso no aplica en el tema de la salvación. El libre albedrío en la vida de un hombre solamente aplica en el tema moral. En lo moral, el hombre tiene el libre albedrío para hacer el bien o para hacer el mal. O sea, eso lo vemos en Lucas capítulo 6, versículo 45, donde dice, el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca lo que es bueno, y el hombre malo, del mal tesoro, saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. O sea, ¿cómo usted sabe que el hombre es bueno, que el hombre es malo? Por lo que está saliendo de su boca. O sea, hemos hablado de que el corazón no tiene cerebro. O sea, el corazón lo que muestra es el pensamiento, la emoción. Recuérdense que el amor del hombre es emocional, el amor de Dios es agape, que es un amor sin condición, pero el amor del hombre es emocional. Entonces, todo lo que el hombre muestra por la emoción se manifiesta en el corazón. ¿Me explico? Entonces, pues por esa razón, de la abundancia del corazón habla su boca. Y bueno, del buen tesoro de su corazón, él saca de la emoción, él saca lo que es bueno, y el malo, del mal tesoro, saca lo que es malo. Y eso se manifiesta entonces en la manera en que esta persona habla. Sin embargo, en el tema del libre albedrío en la salvación, el hombre por su naturaleza es concebido en pecado, nace pecador, vive pecador, muere pecador. Está rodeado y conviviendo con otros pecadores y al final de la vida va a morir como pecador. Nadie nace sin pecado ni con la salvación ya establecida o garantizada. Por esto el hombre está, y tenía que hacer una nota de calza y nadie nace sin pecado ni con la salvación ya establecida o garantizada, salvo la elección de Dios. O sea, lo que hablamos en Romanos capítulo 9, antes de que los gemelos hubieran nacido, antes de que hubieran tenido la oportunidad de hacer el bien o el mal, Dios ya había establecido por elección que Esaú iba a servir a Jacob. Antes de que hubiera nacido. O sea que nuevamente cuando digo nadie nace sin pecado ni con la salvación ya establecida o garantizada, estoy hablando de el hombre, pero eso no concuerda con lo que hablamos sobre la elección. Así que por esto el hombre está destinado a morir condenado. Recuerdan cuando Jesús dijo ir predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Lo que pasa es que hay otro versículo que dice, sigue condenado. O sea que su estado natural del hombre es condenación a menos de que Dios lo salve. No es que por la mañana es salvo y por la tarde es condenado. No es que Dios lo salva por la mañana y el hombre se condena solamente, por su propio mérito en la tarde. Ni el hombre por su propio mérito se gana la salvación. ¿Me explico en lo que estoy tratando de establecer? Así que el hombre en su libre albedrío, en el tema de la salvación, puede escoger quedarse en su estado pecaminoso. O sea, nuevamente vamos al argumento número 1. ¿Puede el hombre perder la salvación? Sí, el hombre puede perder la salvación si la rechaza. Entonces, como el hombre está condenado, entonces él
escoge quedarse condenado, quedarse en su estado pecaminoso. Y su estado final entonces se resalta en Juan capítulo 8, versículo 24, donde dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, ese es el libre albedrío que tiene el hombre. El hombre tiene el libre albedrío de creer o de no creer. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que todo hombre reconozca su pecado, que todo hombre se arrepienta de su pecado, que todo hombre se convierta de su pecado para que Dios entonces le pueda dar la salvación. Esa es la voluntad de Dios. Jesucristo no vino al mundo para condenar al mundo, sino que por medio de él fuera salvado el mundo. Ahora, el hombre escoge no aceptar eso. Lo que no puede decir es: bueno, yo soy salvo por mi mérito, yo quiero ser salvo. O sea, que a menos que él no muestre la necesidad de la misericordia de Dios, porque la salvación es completa obra de Dios por su misericordia, el hombre no puede ser salvo. Romanos capítulo 2, versículo 5. Mas por causa de tu terquedad. O sea, ¿por qué el hombre decide no ser salvo? Es terco. Y de tu corazón no arrepentido. Estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, el hombre es terco. Hay personas que usted le abre la Biblia y dice: bueno, puede que lo diga ahí, pero yo no lo creo. No es de mí, o sea, justificarle la Biblia a nadie, no es de mí defender la Biblia, no es de mí, o sea, esa tarea de guerra, o sea, que es lo mío, abrirte la palabra y enseñártelo. ¿Tú lo crees o no lo crees? O sea, es tarea de cada uno. ¿Okay? Así que nuevamente pues podemos ver que es por la terquedad y el corazón no arrepentido que el hombre acumula ira de parte de Dios. Así que la única elección que el hombre tiene libremente es la de reconocer que está en un estado como pecador. El hombre tiene que arrepentirse, el hombre tiene que convertirse, el hombre tiene que creer, el hombre tiene que pedir misericordia y confesar el nombre de Jesús. Y hay que recordar que el hombre nace pecador, no se puede autosalvar por su propio esfuerzo ni por sus propias obras, y a menos que el hombre reconozca su condición como pecador, la necesidad de un Salvador, de que el hombre se arrepiente y que confiese a Jesús, tristemente va a morir en sus pecados. O sea, yo no le estoy agregando interpretación a ninguno de estos versículos, o sea, los versículos se explican por sí solos. La Biblia se explica por sí sola. Yo no estoy utilizando analogías de hombre, de que cuando usted va a la oficina del superintendente y si no tiene los papeles, pues entonces se queda fuera. Entonces, yo no estoy utilizando ese tipo de analogía. La Biblia se explica con la Biblia. Y nuevamente, ¿usted la cree o usted no la cree? La Biblia no es para incrédulas, la Biblia es para creyentes. ¿Okay? Así que, ¿qué libre albedrío entonces tiene el hombre en la salvación? Creer. Arrepentirse. Creer o no El creer. libre albedrío es creer o no creer. ¿Y cómo usted entonces llega a creer? Por la fe. ¿Y quién te da la fe? El Espíritu Santo. Dios te da la fe. O sea, en Efesios capítulo 2, versículo 8, la salvación no es obra para que nadie se gloríe. Esto es don de Dios para los que a Él le da la fe. O sea, Él te da la fe para creer. Él te da la salvación para que seas rescatado. Por eso que son muchos los llamados y pocos los Como escogidos. poco los escogidos. O sea, ¿y cómo entonces tú llegas entonces a determinar lo que parece ser el libre albedrío? La providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Los métodos que él utiliza para que se cumplan sus propósitos. Los recursos que Él utiliza, o los métodos que Él utiliza,
para guiar al hombre a que el hombre entonces pueda creer. ¿Okay? Y el ejemplo que utilizamos de eso, por ejemplo, fue Moisés, cuando oyó un ruido en el monte. Él estaba apacentando las ovejas de su suegro. Él llegó entonces, o sea, un ruido en la montaña le llamó la atención, dejó las ovejas allí, se fue para el monte, o sea, como todo buen puertorriqueño, averiguó. Sí. La verdad. Es verdad, es Sí, cierto. es verdad. Somos averiguados. No, averiguó. Mete la nariz donde no tiene que estar metiendo las narices. Entonces, pues, Ah, cuando llegó allí, ¿qué fue lo que se encontró? La salsa. Y la salsa estaba, pero él dice que la salsa No, que se quemaba. no se quemaba. Entonces él, o sea, tuvo En ese momento fue cuando tuvo la revelación. fue entonces cuando se encontró con el Señor. Exacto. Ahora, ¿cómo él llegó al monte? Porque estaba apacentando las ovejas, pero ¿cómo él llegó a apacentar ovejas? Porque en Egipto, Lo sacaron. o sea, él se tuvo que ir porque asesinó a un soldado egipcio. No, no lo sacaron, se fue. Él se fue por su... Pero, o sea, nuevamente lo sacaron porque se tuvo que ir porque si no lo iban a matar a él también. Fue desterrado. Fue desterrado. Ahora, en el tiempo que él nace, el edicto del faraón era matar a los niños. Ah, sí. Lo escondieron. ¿Ok? Entonces, ¿quién se lo encontró en el río flotando? La hija La hermana del faraón. La hija. ¿La hija o la hermana? La hermana. La hermana de Rancé. ¿Ah? Sí, la hermana de Rancé, que era el príncipe. Ok. Entonces, pues, él se cría como entonces, como hijo del faraón. Ajá. Entonces se educa dentro del faraón hasta que es llamado a salir del palacio para entonces irse a atender con sus hermanos judíos. O sea que entonces si revolvemos todo eso, o sea, cómo llegó él al monte a través de toda su vida, Dios dirigió sus pasos para que él pudiera llegar al monte y pudiera entonces creer. Y eso, y nuevamente, si ustedes piensan en sus vidas, cómo hemos llegado aquí, ¿Qué iba a decir? Casualmente. casualmente, ¿no? Sí. Qué casualidad que el Señor me trajo hasta aquí. Exacto. No es casualidad. El Señor me dirigió para que yo llegara aquí. Eso es una causa y efecto. Sí. Y toda persona tiene ese encauce. Lo único es que hay hombres que se desvían y hay hombres que siguen el camino estrecho. ¿No? Así que creer en Jesús es por providencia de Dios. Cuando el hombre oye la palabra, si no cree, sigue condenado. Y esto para el ateo es ver la barca venir y decirle, siga, que usted a mí no me convence. Ves la barca venir, la barca que tiene el nombre de salvación. El capitán es Dios. Jesucristo es la barca de la salvación. Y todavía el hombre le dice, pasa que ya no creo. Diviértete. Siga por ahí, que viene una mejor que la suya. O dice, no dice sí. Así que nuevamente ese es el tema del libre albedrío en la salvación. El cuarto tema es el bautismo en agua, la Santa Cena y las lenguas son evidencias de la salvación. ¿Sí? Así que nuevamente hay religiones que establecen que el bautismo en el agua, la Santa Cena y las lenguas son evidencias de la salvación. El bautismo en agua y la Santa Cena fueron ordenanzas que el Señor nos dejó para evidenciarle al mundo en qué y en quién es que nosotros creemos. O sea, si vamos al orden de la salvación, de acuerdo con la iglesia protestante, el orden de la salvación de la iglesia protestante es: Dios te da la fe.
cuando tú crees, Dios te justifica. ¿Qué significa justificación? Que te ve a través de su Hijo. Y te ves Te sin ves sin pecado. pecado. A pesar de que eres un pecador, te ves sin pecado. Por eso los justos heredarán la tierra. Entonces, Dios te da la fe, tú crees, Dios te da la justificación, entonces de ahí tú entras en un periodo conocido como la santidad. ¿Qué es la santidad? Y apartado para Dios. Donde somos apartados para Dios, entonces todos los días estamos siendo guiados de parte del Señor para apartarnos del mundo y acercarnos a Él. ¿Ok? Así que nuevamente, Dios te da la fe, tú crees, Dios te justifica, Dios te santifica. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en ese orden? Claro, que para otras religiones este proceso es inverso. Perdonen, en el proceso de la santificación es que usted entonces toma el pan y el vino y se bautiza en agua para demostrarle al mundo en qué usted cree. ¿Me explico en eso? Así que nuevamente, fe, crees, Dios te justifica, Dios te santifica y entonces en ese periodo es que entonces que tomamos entonces el vino para anunciar que Jesucristo va a regresar por nosotros, el nuevo pacto, y luego entonces el bautismo. O sea que estamos de acuerdo entonces en el orden. Ok, ahora, Quiero Marlene. hacer una pregunta con respecto al bautismo. Se ha dicho que el bautismo es sinónimo de salvación. Ahora bien, me entra la siguiente duda. Si después que tú eres bautizado y cometes crímenes atroces, aún permanece la salvación, aún habiendo cometido esos crímenes. Ok, vamos a, dame un minuto y entonces te contesto la pregunta. El otro lado, la otra cara de la moneda, cambia ese proceso. O sea, el otro lado, los que hablan de salvación por las obras, ¿cómo establecen la salvación? Establecen la salvación basado en la fe. ¿Cuál es la fe? El bautismo y la Eucaristía. Esa es la base de la fe para el bautismo, para los que creen en la salvación por las obras. Luego de que tú eres bautizado y tú tomas la Eucaristía, tú entras en el periodo de la santidad, donde por tus obras te tienes que ganar la justificación. ¿Ves cómo el proceso es diferente de esta iglesia a otra iglesia? O sea que si queremos hablar de confusión, ahí tienes la base de la confusión. Ahora, Joseph, una pregunta, pero el ladrón en la cruz no tuvo ninguna de esas, el ladrón no fue ni bautizado. Bueno, si vamos nuevamente al tema del bautismo y el ladrón en la cruz, si Jesucristo dijo ir por el mundo a predicar el evangelio a toda criatura, y el que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Entonces, vamos al ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz fue salvo, Sí. ¿ok? Fue bautizado. No se sabe. No se sabe. No se sabe de dónde venía. Sí, pero el ladrón no iba a bautizar. Déjenme ver. Hemos hablado de un poquito sobre esto. Estoy tratando de ver ahora dónde fue que lo... En Gálatas. Déjenme buscarlo mejor acá. Dice, el ladrón pudo haber sido bautizado antes de estar en la cruz. Esta conclusión es sustentada por evidencia escritural considerable. Mateo 3, 5, 6. Marcos 1, 4, 5, Lucas 3, 21, 7, 29, 30. Si él hubiera sido realmente bautizado, hubiera sido bautizado con el bautismo administrador por Juan el Bautista.
Gálatas 3:27, por eso es, porque yo estaba buscando en el 19. Gálatas 3:27. Déjame verlo de nuevo. Versículo 25 dice, Gálatas 3:25 dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y el 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. O sea, es bautizado por el Espíritu Santo. Es un bautismo espiritual. O sea, si la condición es ir por el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuese bautizado será salvo. Entonces la pregunta es, ¿el ladrón en la cruz creyó? Sí. ¿Fue bautizado? Tuvo que ser bautizado. Ahora, el bautismo no es necesario. Entró al agua, le rociaron agua y salió. Porque ese es un simbolismo de que estábamos muertos y ahora estamos vivos. volvemos a nacer. ¿Ves? Pero entonces el versículo de Gálatas 3:27 dice, porque todos habéis sido bautizados en Cristo. En Cristo. Y de Cristo estáis revestidos. Entonces, ¿qué bautismo recibe el ladrón en la cruz? Un bautismo espiritual. ¿Por qué Jesucristo se bautiza? Para cumplir la ley. Y de eso me tengo que recordar que fue lo que... Jesucristo, para que se Jesucristo cumpliera decía la que escritura. predicáramos. Lo importante para el Evangelio es la predicación. Sí. ¿Ya? Es que prediquemos para que las almas se salven, predicar la salvación. A él no le importaba los milagros que él hacía, porque fíjense que decían, cállense, no digan nada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él tenía que cumplir el propósito de Dios, que era morir en esa cruz. Entonces hay que entender esa parte. O sea, lo que le interesaba era que predicaran el Evangelio, que él había venido para predicar el Evangelio y para que se cumpliese lo que se había dicho anteriormente en el Antiguo Testamento, de morir, que él tenía que morir en esa cruz para cambiar lo de Cristo. Y buena pregunta, y estoy mirando Mateo 3 en adelante, donde dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, para que se cumpliera la justicia de Dios. ¿Bien? Déjenme profundizar un poquitito más, porque no estoy seguro que están contentos con esa respuesta, pero no tengo una respuesta definitiva en este momento para contestarle. En Mateo 3, ¿no? Me estoy mirando a Mateo 3. 3, dice 13. Un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Dejémoslo así por ahora, pues no conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Amén. O sea, es cuando... Así que para complacer al Padre, para cumplir la justicia de Dios, es que Él lo hace. Yo sé, pues, recopilando yo pues todo lo que he leído y he escuchado hasta ahora, pues deduzco también que Jesucristo se bautizó, una porque pues su padre, al haberlo hecho hombre, pues era pecador como los hombres, aunque él no tuviese pecado. Él tenía la misión de enseñarnos a nosotros lo que nosotros debíamos hacer para llegar a él. Danos el ejemplo. Y la palabra lo que dice, tentado en todo pero sin pecado. Ajá. Él fue tentado en todo pero sin pecado. El único que pudo entonces cumplir
toda la justicia de Dios en la cruz del Calvario. Entonces, vuelvo y les destaco, nosotros como iglesia protestante, establecemos que el bautismo y la Santa Cena no son de carácter salvífico. Bueno, no porque tú tomas pan y tomas vino y te bautizas, eso te garantiza la salvación. Ahora vuelvo y destaco, el otro lado de la moneda establece que la fe de tu salvación está basada en ¿qué? En el bautismo de un infante o de la primera comunión que toma un niño a los 8 o 9 años, donde en ninguno de las dos instancias el niño tiene la capacidad para entender por qué lo están bautizando y por qué está tomando entonces de la primera comunión. Que no es garantía de nada. No es garantía. Para nosotros no es garantía. Sin embargo, la base de la fe de esa religión está basado en que la Eucaristía y el bautismo son de carácter salvífico. Entonces ahí tenemos la contradicción. Pero aquí hay una contradicción. ¿Sí? Yo sé, porque nuevamente... Yo sé la contradicción, entonces en el versículo, aquí en Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál piensas que sea? ¿Qué es lo que quiere decir Pedro? ¿Qué tipo de bautismo él estaba entonces hablando? ¿Un bautismo en agua? ¿O un bautismo espiritual como el que establece Gálatas? Pudo haber sido, o sea, cualquiera de los dos. Lo que pasa es que la palabra bautismo significa inmersión, ser rodeado de agua. Cuando vemos en Gálatas 3, ser bautizados en Jesucristo, lo que significa que estamos sumergidos, inmersos dentro de Jesucristo. Es un bautismo espiritual. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Ah? ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos? Irnos de todo, así como lo dice, si es literal y no es. Creer por la creencia. La creencia. O sea, ¿ahora quién te da la creencia? Dios. La fe. La fe que Dios te da. Me explico, Dios te da la fe para creerlo, y aunque tú no lo puedas, hay cosas que yo no puedo explicar, pero porque la Biblia lo dice, yo lo tengo que creer. La fe. Entonces eso es la fe. La fe es creer. La fe es creer. O sea, ¿creer en qué? Porque tú Porque puedes no creer en ves. muchas cosas. Es creer lo que no has visto. Bueno, crees específicamente lo que dice la palabra de Dios sin haberlo visto. La evidencia la tenemos. O sea, desde el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Estuvimos allí para verlo? No. ¿Cuál es la evidencia? Estamos parados sobre ella. Esa es la evidencia. O sea, esto no salió de la evolución, esto salió. O sea, si ese Génesis capítulo 1, versículo 1 te trae contrariedad entre la creación versus el evolucionismo, muchas cosas en la Biblia las vas a dudar de la misma manera. O sea, tienes que fundamentar tu creencia de que Dios creó los cielos y la tierra. Y lo hizo en 6 días. Pudieron ser 6 días de 24 horas, 6.000 años, 6 millones de años, 6 billones de años. Yo no estaba allí, yo no voy a discutir eso. Pero yo creo que Dios hizo los cielos y la tierra. Por su palabra, Él hizo los cielos y la tierra. Y con sus manos Él formó al hombre de la tierra. Yo lo tengo que creer. ¿Lo puedo explicar? No. Pero la Biblia dice que eso pasó así. O sea, ¿quién escribió Génesis? Moisés. Moisés escribió Génesis. ¿Por qué Moisés escribe Génesis? Inspirado por el Espíritu Santo. Tuvo que ser inspirado por el Espíritu Santo, o sea, Dios le dio la revelación. Pero ¿cuál fue la razón de Dios decirle a Moisés, escribe Génesis? Para que el pueblo que él estaba dirigiendo a la tierra prometida supieran de dónde venía. ¿Cuál era el antepasado histórico para que ellos estuvieran 40 años caminando por el desierto a la tierra prometida?
Porque nuevamente ahí es donde aparece Abraham, cuando el Señor le dice a Abraham, sal de tu tienda, mira las estrellas, cuéntalas si las puedes contar, así será tu descendencia. Y Abraham creyó que eso iba a ser así, a pesar de que su esposa era estéril. Y lo único que él tenía para herencia era una persona que no era ni siquiera de su familia, un sirviente. Pero Abraham le creyó y le fue contado por justicia. ¿Ok? Así que, pero déjame ver si puedo conseguir en los comentarios qué opinan los teólogos acerca de ese bautismo de Jesús. Entonces lo tratamos como un tema un poquitito más a fondo, y todavía le debo a Marlene el tema de la inocencia, así que lo tenemos en Así que nuevamente nosotros creemos que la Santa Cena y el bautismo en agua es algo que nosotros hacemos para evidenciar en el proceso de la santificación en que creemos. O sea, muéstrame tu fe, muéstrame tus obras. Si yo digo que yo creo en Dios, yo tomo la Santa Cena, yo me bautizo, porque esa es la ordenanza. ¿Me explico? Y eso es lo que yo le quiero mostrar entonces al mundo. Esa es mi fe, esas son mis obras. Pero por mis obras no me salvo. O sea, porque tomo el pan y el vino, porque me bautizo, que son obras, yo no me salvo, porque eso es lo que dice Jesús capítulo 2, versículo 8. Es más simbólico. Tiende a ser un simbolismo. Sí. Sin embargo, para la religión católica, vamos a ser específicos, para la religión católica, Eso tiene que ser un hecho. ese bautismo en agua y esa Eucaristía es la base de su fe para la salvación. Sí, Entonces, sin eso no lo hay. sin eso no hay salvación. Ahora, ellos, luego de tomar la primera comunión y de ser bautizados como infantes, ellos entonces entran en el periodo de la santidad, donde por sus obras ellos se tienen que ganar la justificación. Ahora, ¿cuál es la raíz de esto? La raíz de esto es el judaísmo. Yo escuché una vez un rabino explicar este tema de la salvación por el mérito, basado en el libro de Esther. Esther era la esposa del rey, Esther era judía. Y descubrió que había un complot para matar a los judíos. Esther no podía llegar a la corte del rey y decirle, querido marido, te tengo que interrumpir un momentito para decirte que van a destruir a los judíos. No, ella no podía hacer eso porque el rey la podía mandar a matar. Entonces ella se atavia con un vestido y se para en la puerta y espera entonces que el rey la mire y le dé la oportunidad de caminar hacia él. Y ella se tiene que ganar el mérito para llegar a la presencia del rey. O sea que basado en esa historia de Esther es que se fundamenta esa creencia de que por mi mérito yo me gano la justificación. Y esa es la controversia que tenemos entonces entre católicos y protestantes. O sea, ¿por qué protestamos? Lo que estamos o sea, la protesta de Martín Lutero siempre fue que nosotros somos justificados por fe. La contienda, o sea, lo que él estaba protestando, lo que decían entonces lo opuesto es, nosotros somos justificados por nuestro mérito y nuestras obras. Entonces, eso es lo que nosotros protestamos. Y cuando usted se encuentra entonces en un debate con una persona que piensa que la salvación es por las obras, lo único que le va a enseñar son los versículos que sugieren, digo sugieren entre comillas, que la salvación son por las obras. ¿Por qué razón? Porque son versículos que están fuera de contexto. Así que de esto lo voy a preparar un poquitito más elaborado para entregárselos por escrito para que puedan ver entonces la comparación de los versículos y vean entonces de dónde está la raíz de esta controversia. Ahora, quiero ser claro en algo. Si usted piensa que la salvación es por su mérito,
¿O usted piensa que la salvación es completa obra de Dios? Al final del día, en el momento en que lleguemos y nuestro cuerpo diga, no trabajas más, no respiras más, ¿cómo nos salvamos? Por la misericordia de Dios. Completa misericordia de Dios. Que no es el que decide. ¿Sí? No porque yo soy católico, no porque yo soy presbiteriano, no porque yo soy bautista, no porque yo soy pentecostal O ateo. o ateo. O sea, y eso nuevamente, si el Señor tiene misericordia, y tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia, y tendré compasión de quien yo quiera tener la compasión. ¿Por qué razón? Porque la salvación no depende de qué, del que quiere ni del que corre. No depende de si eres católico, de si eres testigo de Jehová, si eres pentecostal, si eres presbiteriano, si eres bautista. Depende de que Dios tenga misericordia de Y ti. si no eres nada, como Yo el sé, ladrón. ahí me estás confundiendo, obviamente como no he estado en las clases anteriores, pero hablabas del libre albedrío, que Dios te da la salvación, pero tu libre albedrío dices, ¿me salvo o no me salvo? Y ahora me dices que es de la misericordia de Dios. Claro. O sea, así mi libre albedrío diga, no me quiero salvar, Dios me No, salva. no, Dios no Ahí te también me estoy va. confundiendo. O sea, en ese caso, o sea, Dios sabe quiénes son los salvos, Dios sabe quiénes son los condenados. O sea que yo no puedo apuntar porque yo no soy Dios. O sea, yo decir tú eres salvo, tú eres condenado, me pongo a la altura de Dios. Sí, pero si tomamos el inicio cuando empezó hoy la charla, ¿qué dijo Joseph? El libre albedrío. ¿Cómo puedes perder la salvación? ¿Se puede Con tu perder la libre salvación? albedrío. Después de ser salvado. Esa yo respondí, ¿verdad? No, porque si Dios te la da, Él no se equivoca, pero luego Él me respondió, si la puedes perder, si Ahí la donde me rechazas. confundí. Si la rechazas. Si la rechazas. Porque la rechazas. Pero si estás diciendo que cuando igual uno muere solamente Dios con su merced, así la haya rechazado, pero si Dios me quiere salvar. No, yo no he dicho eso. ¿No? Yo me estoy confundiendo. Sí, no. O sea, volvemos de nuevo. A ver. ¿Quién da la salvación? Dios da la salvación. ¿A quién Dios le da la salvación? Aquí tiene misericordia. ¿A quién Él quiere? Aquí Él quiere darle la misericordia. A quien Él quiere extenderle misericordia. Es lo que yo entiendo también, que Dios, estamos aquí hasta que Dios quiera y nacimos, sabemos una fecha que nacimos, pero no sabemos cuándo nos va hasta que Dios nos llama. Y eso solamente Dios lo conoce. Exacto. Ahora, si vamos por lo que dice la Escritura, o sea, en el periodo de la gracia común, donde dice, de tal manera amó Dios al mundo, en ese periodo de la gracia común, Dios tiene compasión por un hombre pecador. Dios tiene compasión por un hombre pecador al punto de que lo quiere advertir de ese juicio venidero que viene sobre la vida del hombre pecador y sobre toda la tierra. Eso lo podemos leer a través de todo el Apocalipsis. Y Dios entonces, porque tiene compasión y advierte del juicio venidero, le da entonces la oportunidad de recibir la evangelización, las buenas nuevas de salvación. El hombre, en su libre albedrío, lo acepta o lo rechaza. Si lo rechaza, entonces Romanos capítulo 1, versículo 18 dice que la ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad e injusticia de los hombres que, conociendo la verdad, niegan la verdad. Entonces Dios te abandona. ¿Sí? Porque lo rechazó. Porque lo rechazó. Ahora, sin embargo, o sea, porque conociendo de Dios, no lo estiman, no le dan gracias, sino que prefieren adorar a la creación antes que al Creador. Eso lo vemos en Romanos capítulo 1, versículo 18. Ahora, hemos visto también Nabucodonosor. La historia de Nabucodonosor. Donde Nabucodonosor un día salió, abrió la puerta, miró, dijo, esta es la gran Babilonia, la que yo por mi mérito hice. Y el Señor le dijo, no, tú no entendiste esto. Ahora serás como el ganado del campo, comerás y te bañarás con el rocío, o sea, comerás la hierba y te bañarás con el rocío. Y un día, estando él ya en ese pesebre, en ese corral, recobró la razón. Y después que recobró la razón, ¿qué hizo? Adoró a Dios. Lo reconoció por completo.
sea que el proceso de la vida del hombre tiende a ser como que un tanto complicado, en términos de que Dios te va dirigiendo con el sumo propósito de que tú puedas reconocer tu pecado y reconocer la necesidad de un Salvador. Para algunos llega temprano, para otros llega tarde. Lo mismo de la historia del hijo pródigo, que le dijo: Padre, para mí tú estás muerto, dame mi herencia, que yo me voy. Y cuando lo derrochó todo y lo perdió todo y se vio que estaba en un corral de cerdos peleando con los cerdos para comer algarroba, que volvió en sí. O sea que hay un momento donde el Señor nos lleva para que estemos velados ante la realidad de la cosa. Faraón, por ejemplo, cuando el Señor le dijo: le voy a endurecer el corazón para que no dejen a mi pueblo salir. Entonces, cuando el hombre vuelve en sí, cuando el hombre recobra la razón, reconoce a Dios. ¿Y qué fue lo que dijo entonces el hijo pródigo? O sea, en la casa de mi padre, los trabajadores comen mejor que yo. Y de donde mi padre, y le pedí entonces perdón. Y lo primero que le dijo fue: cámbiale la ropa porque huele a chancho, ¿no? Y póngale un anillo. Y póngale en el anillo, porque este estaba ¿qué? Muerto, y ahora está. Él estaba perdido y ahora ha sido hallado. Y de cierta manera, si vemos la historia de Nabucodonosor y si vemos la historia del hijo pródigo, oye, es más o menos la misma historia que todos tenemos. Que hasta que no nos vemos en la necesidad, o sea, vamos a morir en nuestro pecado. Y cuando decimos: Señor, si tú no me salvas, voy a morir en mi pecado. Ahí es cuando recobras entonces la razón. Sí, porque nuestro ego nos domina por completo. La terquedad, lo que vimos en el versículo hace poco, la terquedad de tu corazón, por la terquedad de tu corazón. Pues somos tercos. Por naturaleza somos tercos. Sí, fíjate tú que lo vemos a diario en nuestra casa, cuando le damos un consejo a un hijo. No, papá, eso no es así. Y ningún padre aconseja a un hijo por mal. Pero cuando se estrella, papá tenía razón. Papá tenía razón. Así no le diga nada. Sí, o sea, cuando mi hija estuvo aquí en diciembre, yo por poco me caigo de la silla. Porque tantas veces que tratamos de dirigirlo por el camino, de llevarlo, y así sale él y me dice: te voy a hacer una pregunta. ¿Qué consejo tú tendrías para mí? Estaba fuerte la Sí, sí. consejo. ¿Me explico? O sea que nuevamente esa es la situación de nosotros cuando nos vemos entonces en el fondo. Es lo que dice Marlene: papá, Papá tenía razón. Te necesito. te necesito. ¿Qué consejo tú me das? Bueno, te llevé a la escuela dominical. Te forcé a ir a un curso de finanzas. Para que entendieras cómo hacer un presupuesto, cómo manejar tu finanzas. ¿Qué consejo te puedo dar? Tírate a la quiebra. Bancarrota. Así que hay personas que, a pesar de tomar la Santa Cena, de tomar entonces, de hacer el bautismo, siguen siendo pecadores. O sea, el domingo son una persona, de lunes a sábado son otras personas. Cargan el demonio encima. Ajá. Cada quien. Entonces, realmente pues no hay cambio. O sea, Jesús dijo en Marcos 16, versículos 15 y 16: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. O sea, quizás el bautismo al que Jesús se refería en este pasaje no necesariamente es el bautismo en la sumersión en el agua, sino más bien entonces el bautismo de sumersión en Él, como ya lo hemos visto en Gálatas capítulo 3, versículo 27, porque todos los que fuiste bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. O sea, eres una nueva criatura completamente por el bautismo de Cristo. ¿Se me explico? O sea, una cosa es bautizarse en el agua y otra cosa es ser bautizado por Jesucristo.
Y entonces eso produce un cambio radical. Uno es mi obra, otra es la obra de Dios en mí. ¿Okay? Así que el bautismo de inmersión en Jesús es un bautismo de arrepentimiento, es un bautismo de conversión, es un bautismo de confesión. Y este pues fue el que experimentó el ladrón en la cruz, y eso lo vemos entonces en Lucas 23, del 39 al 43, donde dice: y uno de los malhechores que estaba colgado allí le lanzaba insultos diciendo: no eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó reprendiendo, les dijo: ni siquiera temes tú a Dios, a pesar de que estás bajo la misma condena. Ahora, sin embargo, ese hombre, si usted lo busca entonces en otro de los evangelios, él también estaba injuriando a Jesucristo, hasta que Jesucristo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando él escuchó esas palabras de Jesucristo, su vida completamente cambió. Entonces ahora no estaba atacando a Jesucristo, estaba atacando al otro que estaba en la otra cruz. O sea, ni siquiera temes tú a Dios, a pesar de que estamos bajo la misma condena. Y nosotros, a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero nada malo ha hecho. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces él le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, ¿qué bautismo experimentó el ladrón en la cruz para ser salvo? Un experimento espiritual, el de Gálatas 3:27, el de reconocer su pecado, el del arrepentimiento, el de creer, el de confesar y reconocer a Jesús ante los hombres y como el único que puede dar salvación y un clamor por misericordia. Ese es el bautismo que salva. Ahora, este hombre pudo haber sido ateo toda su vida. Sí, puede ser. Pudo haber sido ateo. O sea, la Biblia no describe qué condición tenía este. No sabemos si él era judío o si era gentil. No sabemos si él había escuchado a Jesucristo hablar. O sea, nunca lo vimos en el templo. Quizás lo vimos en el templo, pero como estaba robando, pues no se veía. O sea, él se reconoció, salió a la palestra pública cuando estaba en la cruz. Cuando estaba en la cruz. ¿Qué sabemos de él absolutamente? Que no tiene ni nombre, no se sabe. No se sabe el nombre. Solamente se le Tenía llama nombre. dos malhechores, solamente lo explican. O sea, la pregunta es: ¿este hombre fue salvo? Es más, ¿por Ah. qué No, que dice yo que Sí no. fue. no tenía nombre? ¿No tenía nombre? Bueno, la Biblia Se puede supone leer. que estaba preso. En Era ninguna un parte preso dice que se ya llamaba Pedro, ni Juan, ni Jesús, No, en ninguna parte. Simplemente Juan. Se supone Y que nuevamente no no sabemos si era seguidor de Jesucristo. Exactamente. No sabemos si iba al templo a orar. O sea, no sabemos su procedencia. Lo que sabemos es que recobró la razón en la cruz. Sí. Y acuérdense que este hombre, o sea, el tiempo que Jesucristo está siendo crucificado, muchos de los judíos del exterior emigraron a Jerusalén para celebrar entonces La Pascua. Pues, la Pascua. Entonces, pero se suponía que había muchos que andaban alrededor de él y los colocaban presos también, los llevaban presos. Por eso que no sabemos si estos dos malhechores que estaban allí, aunque uno dice, mira que estamos en las mismas condiciones, o sea que nos tomaron como malhechores, se vamos a nivelarnos, ¿ves? Pero yo sé, ¿para qué crucificarlo? Porque tienen que haber hecho algo. Había sido acusado de algo que Muerte, ¿no? meritaba Para la muerte en la cruz. crucificación, ¿no? Sí, claro, Sí, estoy no, completamente de acuerdo. No era tanto. Pero es que era una costumbre en ellos, como decir, Ay, vamos todos a los ponerlo crucificaban, a todos los que lo metían. de acuerdo a lo que hacían. Mira Para que que suelta, escena el pueblo de decía, se va a suelta a Barrabás, suelta a ese ladrón que era peor que ya estaba identificado, y por predicar, vamos a crucificarlo. Entonces a Barrabás lo soltaron y agarraron a Jesucristo como, ¿cómo se llama esto? Como anzuelito, pues, para ponerlo. Pero era que se tenía que cumplir eso también. ¿Ves? Entonces, están los dos malhechores. O sea, que vulgarmente el chivo expiatorio. Bueno, y eso es lo que es, o sea, eso Sí.
O sea, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Pero el punto, hermana Norma, es que sabemos de que Melchor absolutamente Ah, nada. no se Ahora, al final de su vida tuvo la oportunidad, a pesar de que en el resto de su vida no haya dado testimonio, en el momento de la muerte, Tuvo fe. tuvo fe para creer, fue bautizado. Entonces, pues nuevamente, por eso decimos que hasta cierto punto el Señor tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Porque el otro, nos dice que el otro ladrón se salvó, Se convirtió. pero uno se salvó y el otro nos dice que se salvó. Porque reconoció al Hijo de Dios. Lo reconoció porque nuevamente él reconoció su estado pecaminoso. Entonces, así que no crea la falsa enseñanza de que Jesús murió por todos. Jesús muere por los que creen, Jesús muere por los que se van a arrepentir, Jesús muere por los que se convierten, Jesús muere por los que piden misericordia y le confiesan, y eso lo puede ver entonces en Hechos 2:38, Hechos 3:19, Romanos 9:16 y Romanos 10:9. Los que no creen son entonces condenados. ¿Ok? Así que buenas preguntas, buenos comentarios. Lamento no tener todas las respuestas, pero que nuevamente yo no me puedo poner a la par de Dios. No tengo esa capacidad. Yo sé, para cerrar, aquí hay algo que me causa curiosidad. Dice, así que no crea la falsa enseñanza de que Jesús murió por todos. Sí. Ahora bien, si todos somos hijos de Dios, y todos somos vistos en el mismo prisma, ¿por qué no muere por todos? Ok, pues nuevamente vamos al tema de la elección. O sea, muchos los llamados. O sea, muchos los llamados, pocos son los escogidos. Porque lo que pasa es que hay una enseñanza que dice, Jesucristo murió por todos. Y lavó nuestros Pero pecados. Jesucristo muere por los que creen. O sea, la muerte de Jesucristo entonces no tiene ningún efecto por el incrédulo. Porque Jesús también dice, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ujú. Pero nuevamente, ¿quién se salva? Ah, Al que Dios tiene Misericordia. misericordia. Ok. Ahora, aparte del ladrón, también tuvo que haber personas allí que en ese momento Creyeron. El romano que cuando le, empezó a llover, que le metió la lanza por el costado, y cuando la sacó salió agua y dice la verdad que este hombre era justo. Sí, ahí cada uno de los que estaban allí fueron reconociendo, porque entonces se abrió la tierra, hubo temblor, se rasgó el velo, Ujú. o sea, ahí creyeron mucho. ¿Sí? Y la misión de Jesús es predicar nada más. La predicación de la palabra, y el que Él creyere. sanó a mucha gente y decía, vete y no peques más, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. Sí. Le decía a los que les hacía milagros. Ujú. Él no vino a hacer milagros, él vino a redimir a la persona, o sea, a predicar su evangelio. Es a predicar el evangelio, y el que Tenía creyere. claro para que la gente creyera, Será salvo. que era muy incrédula. Si Sí. vengo yo y te digo, yo soy hija de Dios y no importa. Ok. Sí, porque Sí, creía eso que pasa ahorita también. Ay, Si sí, la ahorita gente hay no milagro, mira, ahorita hay Eso milagro pasa y no ahorita. creemos. Tú tienes que No, creer. no, de hecho, o sea, cuando en Lucas 16 dice, el rico le dice a Abraham, envía a Lázaro para que le predique a mis hermanos, porque si ven a uno de los muertos levantarse van a creer. Y él le dice, no, si tienen a Moisés y tienen a los profetas, que a ellos les crean. De hecho, Jesucristo levantó a Lázaro, hermano de Marta y María, de entre los muertos, y con todo y con eso, los judíos no creían. Sí, los mismos hermanos de él. Sí. Cuando digo no crea la falsa enseñanza de que Jesús murió por todos, ok, están tres cruces. Uno se salva Y el otro no. y el otro no. Jesucristo, la muerte de Jesucristo salvó a esa persona, No. salvó al Al otro, otro sí. al otro sí. Esa es la creencia que tiene el otro. Si hubiese muerto por todo, entonces no tuviera que intervenir para salvarlo. No necesitábamos intercesor para salvarlo. ¿Sí? O sea, Él muere por los que van a creer.
Ahora, lo que pasa es que cuando le ponen el versículo Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Que entregó a su Dios unigénito. Sí, pero eso acuérdese que es el periodo de la gracia común. ¿Qué ocurre dentro del periodo de la gracia común? Dios tiene compasión por un hombre pecador que no se merece la salvación. Dentro de ese periodo de la gracia común, por esa compasión, Dios le advierte del juicio y la ira venidera. Dios entonces le permite dentro de ese periodo de la gracia común tener compasión, advertirle del juicio y presentarle entonces la evangelización, las buenas nuevas. El hombre que cree es salvo. El que no cree sigue condenado. ¿Me explico en eso? Yes. Entonces, ¿murió por todos? Porque no murió para la salvación la redención del otro ladrón. Murió para la redención de este ladrón. ¿Ok? Hermana Norma, ¿le contesté las inquietudes o todavía? No quiero que salga por la cuerda con la duda. Y son cosas en las que tenemos que meditar para que el Señor las pueda reconciliar dentro. A veces a mí me presentan un versículo en una forma distorsionada que parece que dice la verdad y me trastorna en el espíritu porque normalmente confunde. Pero cuando lo miro con detenimiento, me doy cuenta de que lo que me están tratando de hacer es que me están tratando de engañar. Están distorsionando lo que dice el versículo y no me están presentando lo que dice el versículo. ¿Okay? Así que eso hace la diferencia. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por la oportunidad que tú nos has dado de estudiar tu palabra, de conocerte mejor, Señor. Te pedimos que en el día de hoy cabes hondo en nuestros corazones y en nuestras mentes. Pongas tu palabra para que podamos, en nuestra mente y en nuestro corazón, para que podamos conocerte mejor. Señor, te pedimos por estos hermanos que hoy día son piadosos, pero viven en doctrinas de error, han sido engañados. Tengas misericordia de ellos y les muestres la luz de tu caminar, para que puedan seguirte y reconocerte como el único Dios verdadero. Te pedimos, Señor, que te quedes en el resto del servicio con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos bendigas hoy día con más conocimiento de las cosas grandes y ocultas que tú tienes para nosotros. Para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Amén. Nos vemos en el servicio. Dios me lo continúe bendiciendo. Que a Dios sea toda la gloria y la honra.